Al Ministerio de Cristo para el Mundo, los que están presentes, los que nos ven a través de las redes sociales, en internet. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Pueden seguirnos como Ministerio de Cristo para el Mundo en Facebook, en YouTube también, y para que podamos comprender cuál es el propósito de nuestra vida, cuál es el propósito de la existencia de nosotros como seres humanos. Y pues sí, hoy se celebra como cada mes la celebración de jóvenes, el culto de jóvenes, y también nosotros sabemos que esta fecha es de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, el domingo pasado, ¿verdad? Pues se le conoce como el Domingo de Ramos, el Domingo de las Palmas, y estuvimos hablando qué significa o qué pasó el Domingo de Ramos, cuando el Señor Jesucristo pues lo recibieron como el Mesías. Y también tenemos que ver la muerte y resurrección del Mesías, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y pues ya eso lo vamos a ver el domingo, porque pues lamentablemente la Pascua se está cambiando, se está olvidando, como en el tiempo de los griegos, cuando los griegos invadieron por Antíoco Epífanes Jerusalén. Lo que querían hacer los griegos era que los judíos olvidaran la ley de Dios. Y hoy en día pues también aquí se llama, fíjense, aquí se llama Easter, ¿verdad? Pues la palabra Easter viene de Ishtar, de la estrella, de la diosa pues babilónica y todo eso. Entonces ¿verdad? Se ha cambiado mucho y poco a poco se quiere opacar realmente lo que pasó en la Pascua, que fue cuando Dios liberó al pueblo de Egipto, Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Y también la Pascua fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado para el perdón de nuestros pecados, y Cristo dijo que hagamos este tiempo en memoria del Mesías, del Señor Jesucristo, porque en la Pascua el Señor Jesucristo iba a dar su vida como el Cordero Pascual, el Cordero que es sacrificado en el día de la preparación. Fue cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, porque el primer día de Pascua era el primer día de los panes sin levadura, y es cuando se comía el Cordero. Y nosotros vemos en el camino de Maús, como fue al tercer día, cuando todavía los discípulos o todavía los hebreos se seguían reuniendo para partir el pan, porque es una ceremonia, una celebración de 7 días de pan sin levadura. Y la levadura, pues sabemos que representa el pecado, representa lo que se hace grande, eso se quiere hacer grande sobre Dios. Y bueno, entonces, pero hoy nosotros estamos viendo lo que es la celebración de jóvenes. Hoy vamos a hablar acerca del libro de Daniel. Daniel se encuentra en el capítulo 6. Daniel, nosotros vemos que Daniel en el capítulo 6 ya está en Persia, en Irán. Aquí todavía no tiene visiones ni nada de esas cosas. Daniel fue un joven que pues se guardó hasta en los alimentos, porque nosotros vemos que los persas tenían una diferente manera de comer, y Daniel pues se guardó porque pues todavía no venía el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, que ahora todo es santificado por la oración. Entonces nosotros vemos que en aquel tiempo Daniel no tenía pues ese conocimiento como nosotros. De hecho, Daniel oraba 3 veces al día en dirección a Jerusalén, porque pensaban que, como Jonás, que Dios solamente habitaba en ciertos territorios, pero nosotros ahora vemos que pues Dios está en todas partes. Y vemos que Daniel desde jovencito pues propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey.
Y nosotros vemos, ¿verdad?, que la Biblia dice que nosotros, la palabra de Dios es nuestro pan de vida. Entonces Daniel no se contaminó no solamente con lo que comía, sino con las costumbres de los persas de aquel tiempo, que hoy en día son los iraníes. Y nosotros vemos que Irán siempre por Dios fue usado para traer libertad al pueblo, para sacudir al pueblo de Dios, hasta hoy día. Nosotros aquí en el libro de Daniel, capítulo 6, vamos a darnos cuenta un poquito de cómo son los persas, ¿verdad? Porque a veces piensan que los persas del 2026, los iraníes son los mismos del occidente, como, ¿verdad? Que, bueno, pero aquí nosotros vamos a ver que no. Y pues vámonos a prisa, porque no tenemos mucho tiempo. Y vemos, ¿verdad?, en el libro de Daniel, capítulo 6, dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Aquí es después de que los persas destruyeran Babilonia, o conquistaran Babilonia con el rey Belsasar, ¿verdad? Que la palabra Belsasar quiere decir siervo de Bel. Entonces vemos, dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, y quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernantes, porque había en él espíritu superior, y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. A Daniel lo querían poner como a Josué, que el único que estuviera por encima de Daniel en todo el reino persa y todos los lugares que conquistó fuera el mismo rey persa, el mismo rey Darío. Y nosotros vemos en la palabra de Dios que Daniel era un joven, ya más adelante, ¿verdad? Vemos que en el capítulo 7 y las visiones, bueno, ya ha crecido más. Pero Daniel era un joven que desde su juventud no... ¿Qué fue lo que le dio esa fuerza a Daniel de no negar a Dios? Muchas veces vemos que fue el proponerse en su corazón no fallarle a Dios, porque a veces, ¿verdad?, queremos fuerzas externas o ¿verdad?, o pásame la unción, no, es que no se trata de eso, se trata del libre albedrío que Dios nos dio a nosotros. Y nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que aquí dice, ¿verdad?, dice, y Daniel mismo era superior a estos sátrapas gobernantes, y porque había en él espíritu superior. Nosotros vemos en la palabra de Dios que en este tiempo no estaba el Espíritu Santo. Vemos aquí a Daniel que se propuso en su corazón no fallarle a Dios, porque todos podemos tener esa actitud, o podemos ser como Sansón. Ya ven, Sansón pues era el juez de Israel, y bueno, ya saben la historia de Sansón. Entonces nosotros vemos aquí, ¿verdad?, a Daniel, que él propuso en su corazón. Eso es algo que nosotros tenemos que anhelar internamente. ¿Y cómo nosotros vamos a anhelar eso? Porque oigan, todos tenemos conciencia, todo el mundo, todo ser humano sabemos que hay un Dios, todo ser humano sabemos, ¿verdad?, que estamos en un mundo pues que no es agradable a Dios, está lleno de maldad. Entonces nosotros vemos que dentro de nosotros, cuando no conocíamos a Dios, sabíamos lo que era bueno y lo que era malo. ¿Y quién decidía hacer lo malo? ¿Y quién decidía hacer lo bueno? Nosotros mismos. Hicimos muchas cosas malas, pero también nos frenamos a hacer otras tantas. Entonces, de la misma manera, nosotros vemos en la palabra de Dios, ¿verdad?, que la Biblia dice que Dios habita con los humildes, ¿verdad?, de corazón, con los que realmente quieran buscar a Dios, quieran conocer a Dios en su esencia, en su carácter, en cómo es Él. Porque miren, por ejemplo, ¿verdad?, la palabra de un líder, quien sea un rey, un líder de los gobiernos, ¿por qué a veces yo me refiero a todo eso? Porque a veces nosotros pensamos que la palabra de Dios es como un libro escrito de un filósofo, de un amigo,
como un libro de esos o un magazine o un cuento de los esos que venden en la tienda, y es que no es así. No es así, porque nosotros vemos en la realidad de que lo que dicen los gobernantes pues tiene peso. A veces son puras mentiras, pero pueden traer cambios a nivel mundial. Entonces nosotros tenemos aquí una información, tenemos aquí instrucciones de acontecimientos, de lo que nosotros tenemos que hacer, de lo que nosotros no tenemos que hacer, que viene no de un ser humano, viene de un ser superior a los seres humanos, que es Dios mismo. Y por eso la Biblia dice que Dios se complace más en la obediencia y que en los sacrificios, ¿verdad? Y en el poner atención. Habla de esto, que nosotros pongamos atención a la palabra de Dios, que no la ignoremos, que no pensemos que es un cuento como los que venden en la tienda de cuentos ¿verdad? O ahí, sino que es la verdadera palabra de Dios. Porque hasta allá a veces inconscientemente tratamos así estas instrucciones que Dios nos dejó, y es el mismo Dios el que nos las dio a nosotros como seres humanos. A veces porque las tenemos tan fácil y no nos costó nada, y eso pues las ignoramos, porque a veces dicen que a veces lo que cuesta es lo que valoramos. Hay algunos lugares donde valoran la palabra de Dios porque no la tienen. En el tiempo, bueno, ¿verdad? Pero vamos a seguir porque si no tenemos mucho tiempo. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, ¿no? Querían ellos que fuera el segundo aparte del rey, mas no podía hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Ya ven, su mismo testimonio de Daniel era su escudo, era su defensa. No había manera, ¿verdad? Pero siempre andaban ahí buscando. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, sino lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Esa gente, para hacer lo que va a hacer, tuvo que haber leído la ley de Dios. Y la ley de Dios en ellos no hizo ningún impacto. Porque ellos, ¿cómo sabían lo que ahorita vamos a ver a continuación? ¿Cómo sabían cómo entenderle esta trampa? Porque ellos tuvieron que leer la ley de Dios. Y les digo, para ellos solamente fue, pues, igual que lo que ellos pensaban tal vez en su tiempo, en sus costumbres de estos sátrapas, de estos gobernantes, que eran solamente pues fábulas, cuentos, historias ficticias. Y así de la misma manera probablemente leían la ley de Dios, que claro, ¿verdad? La ley de Dios, cuando la leemos, aunque no queramos, nos confronta. La ley de Dios, tan solo los 5 libros de Moisés, porque si nos vamos al libro de Jesús, al libro de los 5 evangelios, ¿verdad? Perdón, de los 4 evangelios, de los evangelios, de los libros sinópticos, pues ahí uno dice, ¿verdad? Ok, aquí ya la ley pasó. Es que la ley no ha pasado. El Señor Jesucristo se estaba refiriendo a judíos. El apóstol Pablo, cuando estaba predicando a los gentiles, él solamente estaba hablando, ¿verdad?, de que la ley no nos salva a nosotros. El único que nos salva es Dios. Entonces nosotros no podemos decir que la ley ya quedó abolida. La ley, no podemos entender el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, si no leemos el Antiguo Pacto. Porque entonces, ¿cómo vamos a vivir en el reino? Si la Biblia nos dice en el libro de los profetas que la ley se va a seguir enseñando en el milenio. Pero nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que ellos, para acusarle, tuvieron que haber leído la ley de Dios. Y que fueron confrontados definitivamente. Fueron confrontados. Dicen, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Miren nada más cómo estos se la van a poner. Por eso les digo, se la van a poner bien, una trampa al mismo rey también. Dice: todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes. Fíjense quién está hablando. No están hablando personas comunes, así no de la nobleza, ni de gente normal, común. Aquí está hablando de verdad de los meros, la crema innata del reino, los de arriba, los que están ahí sentados en lugares privilegiados.
porque ninguno de ellos quería que Daniel gobernara sobre ellos. Pero bueno, dice, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier, miren, aquí lo elevan a Dios, al rey Darío, de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Porque pues claro, le alimentaron su ego, le alimentaron, ¿verdad?, su orgullo y todo eso al rey, y le dijeron, cualquiera que ore a otro Dios que no seas tú, que sea echado al foso de los leones. Y el rey ha de haber, ¿verdad?, hasta yo creo que, ¿verdad?, de felicidad, de haber dicho, claro que sí, no puede haber ningún otro más grande que yo. Dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Los persas cuando dicen algo lo cumplen, hasta los de hoy en día. No estoy diciendo de los religiosos, ¿verdad? Pero los persas, los iraníes tienen todavía este carácter. Por eso cuando se van a echar guerra con naciones que están en la Biblia, pues ellos tengan cuidado, porque nos va a subir la gasolina. Y te vamos a decir que ganamos, pero bueno. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que ellos firmaban, y ellos lo sostenían, y ellos eran personas de palabra y todo eso. Dice, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que lo convencieron. Ya más adelante, ¿verdad?, el rey Darío como que va a decir, wow, ¿qué hice? Pero los mismos persas, los mismos capitanes, la gente de ahí le va a decir, ni se te ocurra, porque también te mandamos a ti al foso de los leones, ¿verdad?, como lo vamos a estar viendo más adelante. Porque Darío lo quería hacer por misericordia, pero les digo, ya de que se firma, no hay veredicto que vaya en contra. Cuando la reina Esther con Amán firmó, convenció también al rey Jerjes que firmara, nosotros vemos que no lo rompió el rey. Él no dijo, no, ¿saben qué? Amán me engañó, se cancela todo el asunto y ya párenle. No, él hizo otro veredicto y dijo, bueno, pues ya está ese veredicto, entonces yo hago otro veredicto, defiéndanse, no se dejen exterminar, ¿verdad?, y sobrevivan, porque nosotros vemos en la palabra de Dios que pues sí, así son los persas. Pero bueno, dice, ahora rey confirma, bueno, ya lo confirmó, el edicto firmó pues el rey. El día es cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esto no cambió su rutina de Daniel, porque para Daniel nosotros vemos que la comunión, miren, Daniel, hagan de cuenta que Daniel estaba, pues oigan, allá había de todo había, y quería ser el segundo más grande, el segundo después de Darío, como José el soñador, que fue, ¿verdad?, después de Faraón, él era el gobernante, pues así va a ser Daniel. Pero nosotros vemos aquí que donde radicaba la fuerza de Daniel para que no cayera en tentación, para que no entrara en desobediencia a Dios. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas? A ver, jóvenes, ¿cuántas veces oran al día? Y los que nos ven también en redes sociales, también, a ver. Bueno, no sé qué me toman ahí, pero que oren, bueno. Porque no solamente está la tentación, no solamente está el pecado, está el desánimo, está el estrés, está la desesperación, está el miedo, está el odio, la ira. Bueno, estamos rodeados de toda esa clase de ataques.
Y si no oramos, vamos a andar siempre con la cabeza baja, siempre vamos a andar, ¿verdad? Pues viviendo vidas que no nos satisfacen a nosotros, ¿verdad? No solo a Dios, sino a nosotros mismos, porque no le vamos a encontrar sentido a la vida. Entonces dice oraba 3 veces. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abriendo las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Después que ellos ya sabían hasta la hora y todo lo que hacía Daniel, ya lo sabían. Y no había Facebook, nada de eso, ¿verdad? Y ya aquí, pero bueno, dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínense, nada más lo estaban esperando y ya lo confrontaron con su amigo, con Daniel. Ya lo confrontaron. Y vemos que Darío tenía una buena cosa. El testimonio de Daniel había hablado. Sabía que era un hombre pues íntegro. Pero bueno, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y Persia, que ningún edicto u orden que el rey confirme pueda ser abrogada. Nosotros vemos aquí en la palabra de Dios, ¿verdad? Que miren el valor que tenía el edicto en aquellos tiempos. Porque dice aquí que Darío, ¿verdad? Buscó de una manera, bueno, si se defiende, igual lo van a agarrar, son bien hartos, o sea, no hay manera de que y si lo borro y aquellos, ¿verdad? Nada más, bueno, no hay mucho que decir porque está muy claro, no lo dejaban. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y dice Media y Persia que ningún edicto u orden que el rey confirme puede ser abrogado. Dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones. Aquí dice, ¿verdad?, que fue con una voz triste, porque digo, pues eso era, imagínense, a ver, ¿verdad?, ahorita, ¿qué pasaría si a uno de nosotros lo avientan a un foso donde hay leones que no han comido en días, que están flacos y hambrientos y son feroces y los traen de África salvaje? ¿Qué pasaría si una persona cae en un foso de los leones, en un foso de esos leones? Porque en las películas o en las caricaturas vemos leones gorditos, leones así bien, ¿verdad? Bien pachoncitos, bien así, bien bonitos. No eran leones así, eran leones feroces, hambrientos. No les daban de comer más que los que le aventaban. Entonces, como lo vamos a ver ahorita más adelante, entonces nosotros vemos que, pues imagínense, ¿qué pasaría si una noche alguien se queda ahí y lo dejamos ahí con esos leones flacos y feroces?
hambrientos, que ¿verdad? ¿Qué pasaría al otro día? Pues ya ni íbamos, ya para qué, nada más íbamos mandábamos a ¿sabes qué? Ve y recoge los huesos, o lo que haya quedado, si han dejado algo, porque hasta los huesos se comen. Así, de esa manera, el rey Darío fue a ver a Daniel. Por eso dice que fue una manera muy triste, ¿verdad? Pues yo creo nada más fue a ver que no quedaba nada. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Porque el rey sabía que no había hecho nada malo. Y el ángel que Dios mandó con Daniel dice que le cerró la boca a los leones. De alguna manera estos leones se lo querían comer. Querían, ¿verdad?, comer. Y vemos que Dios, ¿verdad?, mandó a alguien para que le cerrara la boca a los leones. ¿De qué manera? Bueno, pues de una manera sobrenatural. Dios es poderoso. Y toda la noche estuvo ese ángel cuidando a Daniel de esos leones. Porque ahorita le va a soltar la boca a los leones. ¿Cómo? No sé, ellos son poderosos, los ángeles. Y el día que nos vayamos con el Señor, que estemos en el milenio, vamos a ser como los ángeles. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ya ese ángel ya no estaba ahí, ya se había ido. Y aquí dice que ellos todavía ni caían al foso, cuando ya los leones, les digo, es que eran leones hambrientos. Estos son los leones. Aquí describe realmente cómo son esos leones. No son esos leones así, ¿verdad? Que estaban hasta con sueño. ¿Verdad? No, eran leones con los ojos hasta, ¿verdad? Pues sí, con los ojos ya muy de ira, porque el hambre, cuando nos da hambre, ¿cómo andamos? Yo como 2 veces, sí, últimamente he tenido hambre, pero hambre que yo lo que encuentro me meto a la boca, cacahuates o lo que sea. Y es un hambre, de verdad que es una desesperación. Yo le imagino en el reino animal estos leones. Ya veían, ¿verdad?, cuando iban cayendo, dice que no caían al piso y ya los despedazaban. Por la ferocidad, por el hambre, por la desesperación, porque hasta, ¿verdad?, se vuelven maniáticos los animales cuando tienen hambre. Y bueno, ya, ¿verdad?, ahí dice que lo describe muy bien. Quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que había en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía y puesta en ordenanza, que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblan ante la presencia de Dios, del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perpetuo hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Nosotros vemos, ¿verdad?, que Dios, imagínense, todavía le faltaba ya Nabucodonosor, ya su hijo de Nabucodonosor, su nieto de Nabucodonosor, que es Belsasar. Ahora va con Darío y también va a seguir con Ciro. Oigan, ahí está el secreto de la prosperidad. Seamos fieles a Dios. Y Dios nos va, ¿verdad?, nos va a dar gracia, nos va a poner, pero también nosotros vemos que lo que abre el entendimiento de nuestra mente es conocer la palabra, es leer la palabra de Dios. Ahí es donde está el poder sobrenatural. ¿Qué es lo que pasa? Y yo no sé, ¿verdad? Pero ahí es el poder sobrenatural cuando leemos la palabra de Dios, cuando la entendemos, cuando la escuadriñamos. Es cuando nosotros vemos que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, Dios comienza a darnos gracia,
Dios comienza a darnos palabras, Dios comienza a darnos ideas, Dios comienza a darnos habilidades, Dios comienza, a abrirnos, a prosperarnos, como dice el apóstol Pablo, en todas las cosas. Entonces, por eso nosotros vemos que aquí, jóvenes, el secreto de no aburrirse en esta vida está, ¿verdad?, de serles fiel a Dios, porque Dios es el que siempre es el que pone, pues sí, el que nos da gracia, el que nos abre puertas, es Dios el que nos abre puertas y nos lleva a lugares y pues sí, y nos ayuda para seguir hacia adelante, y verdad, y pues nos va bien en la vida, nos va bien, como a Daniel. Entonces, por eso nosotros vemos en la palabra de Dios que sí se puede. Es que yo soy joven y nací en el 2020, en el 2020, yo soy de la generación de cristal, de la generación, ¿cómo se llama la generación? ¿Esta cosa? La generación Z, de la generación... No sé, esos son pretextos, no es cierto, es que no quieres, es que eres flojo. Ya busca a Dios. Es que mi vida no, tu vida no. Imagínense Daniel de qué generación fue, ¿verdad? Entonces, no, eso no, aquí dice que se propusieron, dijeron, ahora sí buscar a Dios mío, ayúdame Señor, porque te voy a buscar. Y Dios oye las oraciones para seguir adelante. Pero bueno, vamos a estar orando. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que bendigas a la juventud, Señor. Ayúdala, Señor, para que puedan transformar, Señor, las naciones, Señor, para que puedan transformar, Señor, sus escuelas, Señor, sus familias, Padre, para que puedan, Señor, traer un cambio, Señor, donde quiera que estén, Señor. Que, Señor, tus hijos, Señor, en su juventud, Señor, la usen, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, a través de su testimonio, Señor. A través, Señor, de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en ellos, Padre. Te damos gracias, Señor. Y también te pedimos que nos sigas bendiciendo a nosotros, Señor. Y bendice, Padre, los que nos vieron a través de las redes sociales, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Y